Bienvenidos a Generación Bicentenario, el único programa en el que siempre tenemos las zapatillas listas. Mi nombre es Santiago Carranza Ellis y estoy con Christian Hopkins y Patricio Kratel. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy muy bien. Agradecemos especialmente a Alfonso Valle, a Canal B, por darnos este espacio. Este es nuestro capítulo estreno. Nosotros somos columnistas del reporte y queríamos señalar que también nos pueden ver por Win TV, Yotalán, Econocable, Cable Más, Incavisión, Amazónica TV y Bantel. Todos ellos podrán ver este programa, además de verlo en la transmisión en vivo de Canal B y en el reporte. Muchas gracias. Queríamos empezar este primer episodio presentándonos, contando un poco sobre nosotros, ¿no? Christian, quizás tú puedes contarle al público quién eres. Bueno, yo soy abogado, amante de la política, justo por eso he terminado formando parte de este podcast, de este interesante proyecto. Y definitivamente soy una persona que no marchó contra Merino, creo que eso lo saben bien las personas que están acá junto a mí hoy día. En fin, ¿qué más puedo decir? Patricio, ¿qué puedes decirnos tú de ti? Bueno, yo soy comunicador, tengo mi empresa de hamburguesas y como tú, Cristian, me interesó siempre la política y me encanta estar con ustedes compartiendo y poder debatir y exponer, sobre todo, creo yo, a muchos impresentables que hoy en día tenemos en la política o que en medio de todo están perdiendo el poder, ¿no? Creo yo. Claro, bueno, mi nombre es Santiago Carranza Vélez, yo soy politólogo de la Universidad Católica. Soy además periodista de oficio, dirijo actualmente el diario Reporte, donde Patricio y Cristian también escriben, como les mencioné. Y este programa nace de las conversaciones de amigos, ¿no? Básicamente, ¿no? De conversaciones de amigos en las que nos sentíamos en minoría en cuanto al pensamiento mayoritario de nuestra generación, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? La idea era poder compartir muchas de las conclusiones a las que llegamos conversando ahí entre patas, con unas cervezas. Y muchas veces decíamos, oye, esto tiene sentido, sería bueno que las otras personas pudieran compartir esto, pudieran entender esto, y también cambiar ese concepto que tienen las personas de quiénes son la generación de Bicentenario, porque creo que muchas personas se quedaron con este concepto de la generación de Bicentenario. Vamos, producción. Tocaron a quienes no debieron tocar, golpearon a quienes no debieron golpear, se metieron con la generación equivocada, una generación cansada de abusos. Una generación en la que ninguno quería hablar de política. Ante tanto maltrato, hoy nos sumamos a la voz de protesta. Muchos marchando en las calles, otros desde las redes sociales. Varios decidieron meterse en la política. Hoy todo cambió. Les perdimos el miedo, nos cansamos de lo mismo, nos cansamos del gran abuso. De tener que soportar intereses propios de un parlamento asqueroso, esta generación ya no le tiene miedo a nada. Estamos haciendo historia, no aceptamos a los usurpadores. Merino, lárguese a su casa. Todos somos uno, somos peruanos. Y por eso nos defenderemos de los corruptos, de sus normas y leyes abusivas e injustas. Hoy les perdimos el miedo y seguiremos luchando por lo que creemos justo, como buenos peruanos que somos. Se metieron con las generaciones equivocadas. Merino no es el presidente. Bueno, ese video claramente demostraba pues una lectura de la política de recontra naif, ¿no? Porque después de esa toma de postura en la época de Merino, no volvieron a hacer política ni un día, ¿no? Es increíble porque tú ves que es bien banal, ¿no? O sea, se molestaron tanto por algo, pero luego, como tú dices, no volvieron a aparecer, ¿no? Es como que básicamente fue una moda, ¿no? En medio de todo, ¿no? Como que la moda del verano. Yo me pregunto si entendían lo que estaba pasando. Sí. ¿Realmente entendían lo que estaba pasando? ¿Realmente estaban indignados? ¿No? Yo creo que fue un poco el pensamiento de masas y digamos, la falacia de la mayoría, ¿no? Y yo me acuerdo que a muchos de nosotros, cuando comentábamos cosas en contra de lo que vendría a ser el pensamiento de la generación bicentenaria en esa época, nos atacaban sin tregua en redes sociales, ¿no? Sí, fue una época nefasta, creo que ya entraremos en profundidad ese tema, pero si algo me quedó fue esa desazón de que a la gente de nuestra edad, gente que nació entre el 95, 90 y el 2000, que tiene 20 años, 25, 27, 30, justo para el bicentenario de la independencia del Perú, se haya quedado catalogada o etiquetada como los que marcharon contra Merino, los que marcharon por Vizcarra. Creo que nosotros podemos cambiar ese concepto de una manera interesante.
Claro, se consideraban los protagonistas de la moral del Perú, pues, ¿no? Eso es algo que realmente pasa, ¿no? O sea, creían que su verdad era la única que existía y que cualquiera que le contradecía le decían chupa tu tupper, ¿no? Eso a mí me dijeron varias veces, seguramente ustedes también, ¿no? Eso vamos a ir conversándolo un poquito más. Entremos a la materia que nos ha convocado para este capítulo de estreno, que es la crisis actual, coyuntural, que sufre el sector denominado caviar de la política peruana, ¿no? Vemos que este sector de la política, que después de ver este capítulo van a ver que es claramente identificable, todo el día para chillando, gritando, quejándose, porque están perdiendo poder, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las últimas chillas interesantes, una de las últimas manifestaciones de su dignidad expresada, ¿no? Fue cuando se quejaron terriblemente por la justa y necesaria inhabilitación de Soraya Ábalos por parte del Congreso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de otras? Claro, sí. Yo me acuerdo de una vez que chillaron y fue muy gracioso, que fue cuando el ex ministro de Cultura, Ciro Gálvez, los bajó del avión para la Feria del Libro de Guadalajara. Pero Renato Cisneros ahí está indignadísimo, sí, porque no lo habían llevado a la Feria del Libro de Guadalajara y habían llevado gente de provincia, ¿no? Con un desdén y un clasismo tremendo. Creo que hasta sacaron a bailar el tema de género, ¿no? Sí. Bueno, hace poco también, cuando la Resistencia se juntó con el Ministerio de Cultura, también chillaron, ¿no? Y los trataron como si se hubieran juntado, pues no sé, con Hitler, Mario Guzmán, ¿no? Claro, pero es bien interesante el tema de la resistencia porque ellos crean una falsa equivalencia entre la resistencia y los grupos extremistas de la izquierda peruana, que en verdad han sido movimientos terroristas o son movimientos terroristas, y la resistencia en verdad es un grupo de menos de 100 personas que hacen un poco de bulla, ¿no? Es un sistema de falsa equivalencia, ¿no? También, Cristian, ¿te acuerdas lo de la Rosa de Gorriti, que también fue un espectáculo? Claro, sí, yo me acuerdo que cuando pasó yo escribí una columna sobre ese tema para el reporte y una de las cosas que más me llamó la atención fue no solo el psicosocial que armó Ideal y Gorriti sobre esa rosa, sino el daño psicológico que le generaron al ciudadano alemán que en un gesto de buena caridad puso esa rosa al frente del local de Gorriti. Sí, pobre hombre realmente, ¿no? Sí, él pensaba que le iban a denunciar, que iba a tener un proceso penal. Y él estaba yendo de buena fe. Claro, él solo quería demostrar su solidaridad por los ataques que la resistencia le había hecho. Pero ahí tú también ves la arrogancia de esta gente de no admitir y decir, ok, no, fue culpa nuestra, digamos, pensamos que era otra cosa. No, o sea, siguieron con el hecho de por qué no dejaste eso, ¿no? No, y además él supuestamente es el gran periodista de investigación del Perú, sí, ¿no? O sea, es una cosa, un tipo que hace las investigaciones históricas. Nadie sabe de dónde saca la información porque jamás ha revelado ni media fuente, pero siempre han sido sospechosas, por decirlo menos. Pero además no investigó el propio acto que le hacen a él y le causa este problema que han señalado. Pero hay otras chillas súper interesantes, ¿no? Y sobre todo giran en torno a decisiones del Congreso, ¿no? Está la última elección del TC, la última elección de la mesa directiva, la última elección de defensor del pueblo, ¿no? Pero la gran chillada es la que hicieron con los bicentenarios, que es quienes nos dan nombre a nuestro programa, ¿no? Lo que estábamos hablando. Sí, quiero pasar este video porque representa lo que es una chilla en su máxima expresión. Reporte de 4 peruanos presuntamente muertos, 2 confirmados muertos. ¿Qué mierda está pasando en el país? ¿Qué mierda está pasando en el Perú? Eso no puede pasar, existen los derechos humanos. ¿Qué mierda está pasando en este país? Es la culpa de este gobierno usurpador de mierda y los policías que están matando a los manifestantes, que están haciendo una marcha pacífica. Yo estoy demasiado indignado con lo que está pasando por mi país y me frustra mucho. Hay un Estado de Derecho, ¿qué mierda está pasando? Comparto la indignación de todos, No puede ser que los estén matando, ¿qué mierda está pasando? Si Merino no renuncia al Congreso, ¿qué responsable por ponerle aquí por vacar al presidente Vizcarra tiene que censurar a la mesa directiva? No se puede permitir que ninguna de esa gente golpista y asesina siga en el poder, no se puede permitir. Necesita haber una transición democrática en el país. No se puede permitir más el abuso. Yo que estudio derecho, me constan los derechos humanos y la defensa de la democracia. Esto es inaceptable. Rechacemos la muerte de los peruanos. A mí me afecta demasiado lo que está pasando. Yo no soy indiferente ante lo que está pasando. Yo reacciono y lo comparto en todas mis redes. Quiero que la gente sepa y se una a este grito de cólera. Merecemos
Que se respete la vida de los peruanos, que solo reclaman por un mejor país, un país menos corrupto. Esto no se puede permitir. No puede ser. Bueno, eso es un poco de lo que vamos a ir hablando sobre el pensamiento único que rondaba en la época de Vizcarra, ¿no? En todos los estamentos. Pero antes de entrar, digamos, a lo coyuntural o a la parte histórica del programa, quería que empecemos y demos un paneo rápido de lo que es para cada uno de ustedes la definición de qué es un caviar, ¿no? Para ti, Patricio, ¿qué es un caviar? ¿Quiénes son los caviares? ¿Qué es la caviarada? Yo creo que es un tema bien amplio, ¿no? Ya incluso María te ha hablado de eso, pero yo creo hasta cierto punto que el caviaraje son aquellas personas que miran siempre los organismos internacionales como la ONU, la OTAN, la Unión Europea o cosas un poco más, no sé, el Banco Mundial, qué sé yo, con esta idea de querer importar todo lo que se da afuera y traerlo al Perú, ¿no? Como que no se miran a sí mismos. Nunca van a la sierra, nunca van a la selva, pero quieren copiar lo que hay en París, lo que hay en Lisboa, qué sé yo, ¿no? Claro, literalmente lo que ha pasado estos días, esta discusión sobre los baños transgénero. Sí, claro, o sea, exacto, es la demostración exactamente. de cómo una persona vive tan en el extranjero porque se están peleando por baños transgénero en un país con 4 millones de personas sin agua, por lo tanto sin baño. O sea, ¿qué le importa a una persona que no tiene calefacción en la puna si es que escribes con la letra E y no con la O, la A? O sea, por favor, ¿no? Cristian, tu definición de caviaraje. Bueno, yo lo que entiendo de lo que son los caviares es tiene que ver con su naturaleza de élite, de argolla, y una élite tanto en el sentido académico, político, económico. Entonces, ese comportamiento de élite y de argolla al mismo tiempo, que excluye a otros de entrar dentro de este círculo privado y de también ayudarse entre sí. Por ejemplo, en la academia se publican entre ellos mismos, se citan entre ellos mismos y desdeñan todo lo que no sale de ellos. Digamos, un trabajo revisionista, como lo que le hicieron hace poco al divulgador Capitán Perú, que simplemente publicó su nuevo libro hace poco, le dieron un par de entrevistas en RPP y salieron todos en Twitter a decir que por qué le dan cabida a ese pseudohistoriador. Él ni siquiera dice que es historiador. Él dice, soy ingeniero industrial, amo la historia. Claro, hay una argolla tremenda y a cualquier persona que no tenga su versión de la historia automáticamente la descalifican. O automáticamente a cualquier persona que no piense similar. Eso es sumamente autoritario. Vamos a hablar de eso en un poco más. Y esto lo aplican a la política, lo aplican en la economía con sus empresas, en la academia, como lo dije en su momento. Y es todo para mí lo que define al caviar, esa argollería, ese amiguismo y ese elitismo. Mira, tenemos por un lado desconexión de la realidad peruana y una aspiración al pensamiento, digamos, progresista, global, como mencionó Patricio. Tenemos el tema argollero y elitista dentro de la sociedad peruana, como mencionó Cristian, pero yo además creo que hay todo un sistema discursivo de doble moral, que creo que es ya la cereza para saber cuándo es un caviar, ¿no? Por ejemplo, y eso se ve en varios estamentos de la sociedad. Por ejemplo, doble moral en contra a la clase social, ¿no? Es el típico que solo miente con los pobres, los demás son unos desconsiderados, pero quieren distribuir la riqueza y tonean en yate, ¿no? Esa es una clásica, ¿no? Todos los que no son de nuestro grupo son corruptos, pero bien que estaban así en la época de Susana Villarán, ¿no? Sí. Y terminó siendo la única de todos los políticos de caso Lavallato en admitir, la única política en admitir su acto de corrupción, ¿no? Cosa que puede hablar bastante bien de la doble moral. Pero no solamente está el tema de la doble moral, está el tema de que además de que son doble moral, o sea que juegan a doble cachete, se creen los dueños, los jueces, los decisores sobre la moral, ¿no? Ellos deciden lo que está bien y está mal. Y quiero poner un video de una periodista muy conocida que es, digamos, la representación, el éxtasis, podríamos decir, de lo que es la doble moral, ¿no? Veamos el video de Juliana, por favor. De la producción que me traigan una lupa, porque estoy buscando al agua el caviar, que dicen que está aquí en ATV. Ojalá sea yo, digo, porque me parece mucho más decente ahora mismo que me digan caviar a que me tilden de integrante de este grupo de derecha bruta, achorada, posición radical extrema. Por lo tanto, somos todos caviares, vengan chicos. Esto que menciona Juliana Oxenford es exactamente lo que dicen. Yo no soy de la ultraizquierda, yo no soy de la ultraderecha, yo soy la decencia, ¿no? Yo soy decente, no como los demás, ¿no?
Y no solamente soy decente, sino que yo represento todo lo bueno, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, y solamente nosotros representamos eso, todos los demás no. Me recuerda al pensamiento político de Vergara, que ya hablaremos de él después, pero es básicamente una mazamorra de adagios y de buenos deseos que no tiene ninguna sustancia. Ahora es interesante algo, ¿no? Porque hasta cierto punto, de alguna forma, como que la única crítica que se le tiene un poco a ese lado de Caviar es que, bueno, de repente no somos tan técnicos, de repente no somos tan buenos en esto, pero la moral es intachable, ¿no? O sea, es como que decir, bueno, seré Caviar, porque claro, no soy mala. Tendré mis fallas como humana, pero no soy mala. Es increíble cómo se limpia en eso, ¿no? Claro, como literalmente está orgullosa de ser Caviar, ¿no? Juliana Oxenford. Pero finalmente ves su conducta y su conducta dice todo lo contrario. Entonces, eso es lo que... No, su familia hace consultoría al Estado mientras que ella apoya el turno de su programa de televisión, ¿no? Entonces, si me dijera, tengo una conducta intachable y tiene finalmente una conducta intachable, bueno, está bien, pues, pero ese no es el caso de la mayoría de Caviares. Falta un punto que se nos ha pasado de la definición de Caviar, ¿no? Primero dijimos que sus ideas están desconectadas de la realidad peruana y sobre todo se guían de la progresía internacional. Claro. Luego dijimos que era un grupo argoístico, elitista, que en la sociedad peruana, ¿no? Y finalmente dijimos que eran los que jugaban a la doble moral y que eran los dueños de la moral. Pero lo más importante, y creo que se nos ha pasado, es que son un grupo de poder político, ¿no? Un grupo de poder político que captura instituciones, que manipula el debate público con juegos dialécticos o juegos de separarse entre los decentes y los que no lo son, ¿no? Yo creo que esta toma del poder por parte de ellos, porque hay momentos, y eso lo vamos a ir desarrollando, en el que ellos tenían un poder autoritario en el Perú súper grande, comienza a producirse en torno al antifujimorismo, ¿no? Que creo que también es parte de la definición de Caviar. ¿A ustedes qué se les viene de esta, digamos, esta equivalencia o esta distinción entre lo que es un antifujimorista y lo que es un Caviar, ¿no? Bueno, el Caviar nace y vive por el antifujimorismo, bueno, por lo menos el Caviar moderno, el Caviar que conocemos de los años 2000, porque es con el vacío del poder que deja tras la caída del gobierno fujimorista y el advenimiento de Paniagua, es ese vacío del poder que permite que los Caviares pasen de ser simplemente una élite solo académica y económica a ser también una élite política que tiene presencia viva y activa en las instituciones del Estado. Y ellos necesitan de ese antifujimorismo para llegar a gobiernos, porque es ese antifujimorismo el que les permite llegar al poder primero con Toledo, en unas elecciones, luego con Humala, cuando le ganan a Keiko en esa primera y segunda vuelta de la que lleva Keiko, y posteriormente todas las segundas vueltas que han ganado han sido con el discurso antifujimorista. Cristian, desarrollemos esto ya de esta manera, ¿no? Yo creo que un poco los antecedentes o un poco la génesis del caviaraje se da desde el rectorado de Felipe Magreor en la Católica, ¿no? Muchos grupos relacionados a la democracia cristiana, después al Belacato, luego el Partido Socialista Revolucionario, tomaron el poder con Paniagua, ¿no? Que era Democracia Cristiana y luego Acción Popular, ¿no? Hay dos personas que me parecen destacables, en especial destacables, del gabinete de Paniagua, ¿no? Por un lado, el vicerrector académico de la Católica, que la Católica creo que para todos nosotros es la génesis del caviaraje, es el ministro de Educación de Paniagua. Hablábamos de Marcial Rubio, que después ha sido rector hasta 2018, 2019 era mi rector bastante tiempo. Y después está el Palpatine de la caviarada, ¿no? Que es el Dios Todopoderoso, ¿no? Es el Zeus Caviar, que es Diego García Sayán, ¿no? Y como dices, y además con Toledo, García Sayán pasa del Ministerio de Justicia al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces la imagen internacional durante los 2 primeros años de gobierno de Toledo lo dirigía Palpatine Caviar, ¿no? Claro. La imagen del republicanismo... Tras bambalinas, ¿no? Claro, sí. Claro. Y bueno, como decíamos, en el gobierno de Toledo coexistieron los caviares con una tecnocracia empresarial, digamos, tímida en temas políticos, ¿no? Que es la del PPKismo. Claro. PPK está en el mismo gabinete que García Sayán, PPK está en el mismo gabinete que Manuel Rodríguez Cuadros, que es también del sector caviar de la Cancillería, Raúl Díez Canseco también está, digamos, que el empresariado gobernaba lo económico productivo y los caviares lo más político, digamos, ¿no? En el gobierno de Alan, en cambio, hubo un poco más de espacio para la derecha, pero los caviares también siguieron ahí. Y ya con el gobierno de Humala, creo, Pato, que tú has estudiado bastante el gobierno de Humala,
ya el reinado de la caviarada empezó en todo su Sí, esplendor, yo ¿no? creería que el segundo importante momento del caviaraje es ya con Humala, ¿no? O sea, Porque- primero Paniagua y luego Humala. Sí, porque yo diría que, claro, como bien han dicho, con lo del antifujimorismo, es que el caviaraje, digamos, agarra fuerza y pasan estos gobiernos, ¿no? O sea, Paniagua, tienes a Toledo, incluso Alan, donde hay una cierta tregua, ¿no? Cierto, digamos, un equilibrio entre las dos fuerzas. Pero ya con Humala, el antifujimorismo cobra muchísimo más fuerza, ¿no? Y tiene una fuerza tal que, digamos, le hace validar políticamente, hace que Vargas Llosa sea acreedor de Ollanta-Humala, ¿no? O sea, Sí. eso es lo más increíble, ¿no? Y, digamos, ahí yo creo que incluso tú ves cómo Humala cambió el discurso no solo desde su primera elección o su segunda, sino de la primera vuelta a la segunda. Y ahí ya entra todo el caviaraje, yo creo. Ahí ya creo que con mucho más fuerza se ve mucho. Creo que también ganan poder porque demuestra a la gente que pueden convertir a alguien que se presentaba como un chavista como un centro de izquierda, ¿no? Sí. Oye, hemos cometido un error y nos hemos saltado un tema importantísimo, así que tenemos que regresar en el tiempo al gobierno de Paniagua y Toledo, y de ahí ya regresamos a la época de Humala, perdonen, pero nos hemos saltado la CBR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Ah, que claro, es parte claro. central dentro de la estructura Claro. de poder caviar, porque es la reescritura de nuestra historia. Antes de entrar en materia, quiero ponerles un video de un personaje al que han borrado de la historia, pero es un personaje muy importante en la historia del Perú, que fue comisionado de la verdad y la reconciliación y renegó y se enfrentó públicamente a sus conclusiones. Les paso este video del teniente general Arias Graciani. Un momento. ¿Perjudican de alguna manera a la imagen de las Fuerzas Armadas? Claro que la perjudican. Para mí la perjudicaron, por eso que me tuve que ver obligado a hacer una informe de reservas, porque le faltó un poquito más de imparcialidad en mi punto de vista. Fueron muy exhaustivos en investigar, muy trabajadores, muy inteligentes, muy capaces, en muchas cosas tenían razón, pero estuvieron sesgados con respecto a las Fuerzas Armadas. Tuvieron una dosis X de antimilitarismo que los llevó a ponerse un velo sobre los ojos y no ver las cosas claras. Bueno, yo creo que es bastante interesante que un mismo comisionado, que además es una persona que dio su vida a trabajar para el Perú, como lo fue el teniente general Arias Graciani, comente esto. Y yo creo que es bastante interesante ver cómo es que el grupo de Poder Caviar tiene varios tentáculos para reescribir la historia, ¿no? A mí me parece muy indignante, porque para empezar lo que denota la acusación que hace Arias Graciani es la falta de seriedad, cuando menos, o sea, en el menos grave de los casos ha sido una falta de seriedad para un tema que debió haber sido tomado con la mayor rigurosidad posible. Y en el peor de los casos es querer mentirle a la población de la peor manera. En segundo lugar, estas prácticas de querer reescribir la historia, tanto desde la academia como ese tipo de comisiones políticas, no son exclusivas de la caviarada peruana. La ha hecho la izquierda en muchos lugares, como en Argentina. Como menciona Arias Graciani, por un lado, la Comisión de la Verdad ensucia a las Fuerzas Armadas, y por otro lado, el gobierno de Paniagua se comenzó a crear el marco legal a cargo de Diego García Sayán para liberar y recortarle las penas a los terroristas. Por un lado ensucias a las Fuerzas Armadas y por otro lado le recortas las penas a los terroristas. Ahora, es increíble esto porque, o sea, parece que no nos hemos puesto en el contexto, bueno, estos señores nos han puesto en el contexto, que, digamos, las Fuerzas Armadas existieron y de alguna forma hicieron lo que hicieron porque hubo un ataque, digamos, no de guerra, un ataque encubierto, un ataque que podían ver cochebombas en donde sea. Terrorismo. O sea, terrorismo, ¿me entiendes? Terrorismo de verdad. O sea, y no puedes, como tú has dicho, falsa equivalencia, ¿no? Y es un discurso que se nos mete y ahora, por ejemplo, en el LUM, tú ves que se trata un poco a estos patas como si fueran, no sé, pues hippies, revolucionarios, o sea, una locura eso. Bueno, ¿entiendes? yo recuerdo dos cosas de la Católica terribles en consideración a lo que están hablando, ¿no? La primera es que la primera lectura que me mandaron en Estudios Generales Letras era una lectura de una politóloga que escribe en La República que se llama Jo Mary Burt y que se llama Terrorismo subversivo y terrorismo de Estado en los años 90. O sea, falsa equivalencia. Claro. Terrorismo Claro, de sí. Estado. Claro. Y lo otro que me acuerdo también para ir en el tema de reescritura de la historia es que los 5 de abril, recordando el golpe de Fujimori, un día de reflexión sobre cómo la democracia
había sufrido y cómo se le había dejado en manos del fujimorismo, etcétera, etcétera. Y los 3 de octubre, que se recuerda el golpe de Estado de Velasco, era un día de celebración. Brother, era un día de celebración. No, era un día en el que se rescataba al campesino, era un día para celebrar una dictadura, ¿no? E incluso se ha demostrado que el Velascato fue mucho más corrupto que el gobierno de Fujimori. O sea, ellos tanto que se agarran del tema de la corrupción, pero el velasquismo ha sido, si no me equivoco, corrígeme si no, el gobierno más corrupto, por lo menos de los últimos años. Alfonso Quirós dice que el velasquismo, en conjunto con Morales Bermúdez, ha sido, digamos, los 12 años de gobierno militar lo más corrupto que ha habido en la historia de Perú, ¿no? Y bueno, se ha tratado desde la academia también lavarle la cara a Velasco de muchas formas, y ya no solo desde la academia, sino también desde la cultura. ¿No se acuerdan cómo se sacó con bombos y platillos ese documental de la Revolución y la Tierra? Que se te decía, tienes que ir a verlo, tanta cosa. Sí, increíble. No, sí, terrible. No, es terrible lo de la Revolución y la Tierra. De ahí vamos a hablar un poco más de eso, pero es, o sea, ¿cuántas películas paga el Estado de estos comunistas, verdad? Sí. O sea, ahorita va a estrenar una película de Javier Discanseco pagado con tu dinero. Hubo también el de Javier Heró también, ¿no? ¿Cuántas de Javier Heró, cuántas de Hugo Blanco han salido? Sí, pues, o sea, no pueden hacer una de Miguel Herao, por lo menos. No leen de esos temas. Y es plata de todos, ¿ah? O sea, es plata que viene, digamos, de todos nosotros. Bueno, volviendo al tema cerrando este paréntesis y volviendo al tema en el que estábamos en nuestra programación, estábamos hablando del gobierno de Humala y cómo en el gobierno de Humala comienzan a introducirse estos tecnócratas de grade, ¿no? Que comienzan a poblar los ministerios productivos, otros tecnócratas o otros pseudo tecnócratas en gobiernos nuevos como el MIDIS, el Ministerio de la Mujer, etcétera. Todo se comienza a plagar de un tipo de perfil de profesional muy de la católica nuevamente, ¿no? Y eso hay estudios del IEP sobre el tema, ¿no? Hay un libro de Bromponi sobre los tecnócratas centristas, ¿no? Porque los caviares creen que son centristas, pero hacen películas de Javier Discanseco y de Velasco, ¿no? Y en esta composición del Congreso que se tenía durante los años de Humala, el partido de Toledo, Perú Posible, junto al nacionalismo, tenían mayoría y comienzan a poblar instituciones por esa mayoría, ¿no? Y capturan el TC, ¿no? Que va a ser un TC, el TC de María Lela de Ledesma, el nefasto TC. Claro. El nefasto TC. Sí. Bueno, la historia de ese TC, que para mí es uno de los más nefastos que nos ha tocado tener en este país, yo creo que vale la pena entrar ahora al detalle de cómo llegamos a ese TC. Expláyate. Sí. Como antecedente, en 2013 teníamos un TC con mandato vencido. ¿Qué significa eso? Que cuando a los 5 años vence el mandato de los miembros del tribunal, el Congreso debería renovarlos, pero lo que generalmente pasa es que el Congreso está fragmentado y de alguna manera no se pueden llegar a los votos para renovarlos. En este caso, uno de los tribunos, Ricardo Beaumont, decidió renunciar para forzar la renovación, para empujar a las fuerzas políticas a que se pongan de acuerdo. Y esto generó que un año después, porque demoró un año después de su renuncia, las fuerzas políticas lograran ponerse de acuerdo con toda la prensa encima y los partidos políticos presionaron a que se llegaran a acuerdos para elegir al TC, pero aparecieron unos audios, que no sé quién filtró, donde se escuchaba a algunos miembros de ciertas bancadas poniéndose de acuerdo en cuotas para el TC, lo que se llamó la repartija, la famosa repartija. Se generaron unas protestas, salió la gente a las calles y se cayó de nuevo la renovación del TC. Esta repartija es un término que hemos escuchado muchas veces y lo vamos a escuchar muchas veces porque cada vez que el Congreso se quiere poner de acuerdo, aparece la repartija. Bueno, la repartija se produce porque, digamos, el recurso discursivo de la repartija se produce porque los caviares casi nunca tienen poder en el Congreso y cualquier decisión legítima que tome el Congreso automáticamente es una repartija porque no hay gente de ellos, ¿no? Claro. Pero cuando la repartija está en ellos y sale electo María Elena Ledesma y Eloy Espinosa Saldaña, ahí sí no es repartija, ¿no? Exacto. Ahí vemos la doble moral que dice. Exacto, es totalmente. Moral, porque
Porque justamente y es autoritario. Justamente este congreso de Miranda, Eloy Espinosa, Ledesma, Ramos y Blume salió electo por esos mismos congresistas. Quién sabe si hubo o no repartijas. Lo que no hubo fue audio diciendo que había repartija, pero bueno, salió electo por esos mismos congresistas en ese mismo año y nadie dijo nada. Probablemente porque, por ejemplo, Ledesma es una comunista confesa. Ramos, bueno, nunca tuvo una dirección política en sí, pero siempre votaba en bloque con Eloy y con Ledesma. No te pases, Miranda también. Recontra echado hacia Ledesma y hacia y bueno, Blume y Urbiola votaban siempre en contra, pero eran minoría. Luego, no, Urbiola no era Sardón. No, es que Urbiola terminó su mandato en 2017 y entró Sardón, porque él no fue elegido con ese grupo. Claro. En fin. Este bloque fue básicamente el grupo que le tocó la gran responsabilidad de decidir la constitucionalidad del cierre del Congreso de Vizcarra. ¿Y creen que estuvieron a la altura de ese reto? No estuvieron a la altura de ese reto. Antes de llegar al tema del Congreso de Vizcarra, que me parece central porque es el punto álgido del proyecto autoritario de Vizcarra, recordemos qué pasa antes de que Vizcarra entre al poder, ¿no? Gana en una elección ajustadísima PPK, ¿no? PPK hace un gobierno, como tú mencionabas, de personas que simplemente piensan el Perú hacia afuera, no conocen nada de la realidad. Zavala entra de premier, contrata gente como León Moya o José Alejandro Godoy en la PCM, ¿no? A sus propios enemigos, ¿no? Y se enfrenta con el fujimorismo, y entre PPK, que siempre había sido un tecnócrata digamos, liberal, se suicidan entre Keiko y ellos, ¿no? Y el ascenso a Vizcarra del poder se da en un contexto y unas condiciones que les permite tomar todo el poder y construir un proyecto autoritario. La época de Vizcarra coincide con el caso de Lavajuez, ¿no? Con los momentos más álgidos del caso Lavallato. Era una época en la que Vizcarra tuvo 85% de aprobación, hacía referéndums, lo cual es básico en el guión populista, ¿no? A los que estaban en contra de Vizcarra se les metía preso por Lavajuez, por Lavallato, y si no se les metía preso, algún colaborador eficaz hablaba en contra de ellos para manchar su carrera pública, ¿no? Se toman las instituciones, y las instituciones que no tienen las cerraban, como el Congreso, ¿no? Pero, claro, a ver... o también se reforman, como en el caso de la JLJ. Claro, a eso iba. Vizcarra tenía el Ejecutivo, tenía el TC, tenía un TC plácido, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien. No tenía el Poder Judicial. ¿Qué hace? Hace un referéndum para crear la Junta Nacional de Justicia y controlarla él. El Congreso era imposible que lo manejen porque el fujimorismo tenía mayoría. ¿Qué hace? Lo cierra, ¿no? En redes sociales, quien no estuviese con ellos, o en prensa, o sea, en la prensa votaban a los periodistas por tener algún pensamiento. O sea, era un gobierno que concentró el poder. Primer paso en la definición de que es un autoritarismo o una dictadura, que persiguió opositores, los metía presos o hacía que los despidan de su trabajo. Un gobierno que cooptó, básicamente, ¿no? Y el cierre del Congreso, como decíamos, es el punto álgido de este momento. Una suerte de dictadura silenciosa, ¿no? Vamos a comentar de ese tema, pero antes vamos a ver dos videitos, uno de Salvador del Solar y otro de Vizcarra. Democrático de deliberación. No vamos a empezar, presidente, si no se abren las puertas. Este no es una cárcel, este es el Parlamento. Por favor, le pido a usted que disponga a abrir las puertas. Está ingresando en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Un momento. Está cruzando el hemiciclo, saluda a todos. No hay ninguna razón. Hay algunos que aplauden, obviamente, a los que están apoyando. Para Vizcarra esto fue un no implícito y no esperó en anunciar lo que había advertido. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. ¿Qué más caviar que Salvador del Solar cerrando un Congreso?
No, qué terrible. Increíble, total. Y lo peor de esa lucha contra la corrupción que usó Vizcarra para envalentonar todas sus medidas autoritarias, todo su poder, es que está dentro de la definición de caviar. O sea, él decidía quién era corrupto y quién no en base a sus opositores y sus enemigos políticos, y manejaba la prensa también en base a eso. O sea... Sí, ahora, y manejó la narrativa muy bien para hacer que el cierre del Congreso no fuera como lo que realmente fue, ¿no? Que fue inconstitucional. O sea, manipuló muy bien el tema discursivo. Como ustedes ya tenían, como bien han dicho, ya tenía la prensa, tenía otros órganos del Estado. Entonces, le fue muy fácil, creo yo, poder poner el relato que lo hacía por el Perú, que lo hacía conforme a la Constitución. Y la gente lo trabó, ¿ah? Finalmente, si tú lees el bodrio de sentencia que sacaron estos señores de los que hablé hace un momento, claro, justifican el cierre del Congreso no por motivos constitucionales, sino porque dice que el Perú lo necesitaba. O sea, tú lees directamente la sentencia y su justificación es esa. A ver, recordemos, cierran el Congreso en base a un argumento de una denegación fáctica de la confianza. Cristian, tú que eres el abogado, ¿por qué la denegación fáctica no existe? A ver, básicamente porque el Congreso es un órgano colegiado. ¿Qué significa eso? Que es un órgano compuesto por miembros que son iguales entre sí y solo pueden tomar decisiones mediante una votación. Entonces, a diferencia de si fuera un órgano como una persona, tú no puedes interpretar lo que un órgano colegiado hace, solo puedes determinar que él ha tomado una decisión en base a su votación. Entonces, la denegación fáctica interpretada por Vizcarra es un absurdo, es algo inexistente. Claro, y Vizcarra también o sea, manipulaba mucho el tema de la democratización, ¿no? Todo tenía que ser de alguna forma democrático. Entonces, digamos, el voto popular, o porque las encuestas lo daban a él como mayoritario, o porque había una aceptación. O sea, se podía saltar todas las instituciones o todos los pasos legales con tal de que tuviera la supuesta mayoría apoyándolo, ¿no? Lo cual es una mayoría bien manipulada, como ya lo han señalado. Los autoritarismos modernos no son como los antiguos en los que sale un general y da un cuartelazo, ¿no? Los autoritarismos modernos utilizan al pueblo o esta falsa abstracción del pueblo para polarizar, tener una mayoría o una apariencia de mayoría. Yo creo que hemos pasado y capturar poder. Yo creo que hemos pasado de George Orwell 1984 a Aldous Huxley Un Mundo Feliz, ¿no? Que te controlan de otra forma, ¿no? Te controlan, digamos, por las ideas, te hacen sentir que tú tienes el poder todavía del país, pero en realidad no lo tienes. El golpe de Vizcarra fue un golpe de lo que ahora se conoce la posverdad, ¿no? Porque no había nada tangible para cerrar el Congreso, solamente odio en contra del fujimorismo, ¿no? Sí. Y en base al odio en contra del fujimorismo, que yo nunca he sido fujimorista y si leen el reporte pueden ver que no lo soy, pero para mí un golpe no se puede justificar, o por lo menos un cierre del Congreso, porque los golpes nunca se justifican. Un cierre del Congreso no se puede justificar en base al odio a un grupo político particular. ¿Qué más autoritario que eso? Claro. Ahora, a mí me gustaría agregar que los congresos en todo el mundo son impopulares. No hay ningún país que tenga un congreso altamente popular. Justamente porque los políticos, su trabajo es tomar decisiones y normalmente las decisiones son difíciles. O sea, los buenos políticos son los que sacan leyes sobre temas difíciles. Entonces, ahorita, por ejemplo, se quiere seguir utilizando el argumento del Congreso impopular para forzar un adelanto de elecciones, lo cual no tiene sentido porque las personas tienen que aprender a hacerse responsables de sus votos. O sea, tú no puedes ir y votar el 40% de la población por el fujimorismo y a los 2 años estar dándole 10 o 15% de aprobación. Tienes que hacerte responsable de tu voto también. Y ese argumento de que el 80% de la población aprobaba el cierre del Congreso fue el mismo que usó Fujimori para cerrar con tanques el Congreso. Entonces, son antidemócratas los que... Avancemos en el espacio-tiempo, ¿no? Porque en el momento que cierra el Congreso y tienen 87, 82% de popularidad y de aceptación según diversas encuestadoras, Vizcarra gobierna por decreto, sin contrapesos, ¿no? Tenía una Junta Nacional de Justicia hecha a su medida, toda la prensa lo apoyaba, ¿no? Un poco ese poder comienza a decaer por una razón negativa, ¿no? Que es la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia, con un nuevo Congreso electo, además un nuevo Congreso atomizado y presidido por Manuel Merino, ¿no? Toma en uno de los momentos más complicados que nos ha tocado vivir a nosotros los de la generación bicentenario, ¿no? Creo que no habíamos vivido una crisis de esas magnitudes, ¿no? Y con un gobierno que
prácticamente tenía un programa de televisión, no tenía contrapesos, ¿no? Vizcarra mentía deliberadamente sobre las cifras de los muertos, luego se ha comprobado una cantidad de raterías y choreos en términos de medicación. Claro, tratar de solamente comprar un tipo de vacuna y vacunarte escondida, ¿no? ¿Qué se acuerdan por ejemplo, Patricio, a ti que te gustan los temas económicos, cómo fue de restrictivo el tema con la empresa privada? Prácticamente la destruyeron. La destruyeron, sí. O sea, y todo, por ejemplo, en el tema de las vacunas, no permitieron que la empresa privada ayude, ¿no? Cuando se estaba ofreciendo. Y en otros países, digamos, no de América Latina, pero sí en algunos países de Europa y en Asia, ya la empresa privada podía ayudar, ¿no? Y digamos, lo que generaron realmente es que muchas personas fueran a otros países a hacerse otra vacunación, pero en realidad, al final, digamos, rompiste un poco el sector público de la salud, ¿no? Porque hubieron muertos, digamos, a montón. Fuimos el país, creo que con la peor, si no creo que solamente la China nos ganó, yo no sé muy bien eso, pero con un desastre realmente a nivel salud y a nivel económico también, que ya estamos viviendo un poco las secuelas de eso, ¿no? Y bueno, de ahí vino el Vacunagate, ¿no? Que fue, yo creo que también la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Antes del Vacunagate pasan varias cosas, ¿no? Antes del Vacunagate viene el hito, creo, dentro de la ruptura de la estructura de poder caviar, ¿no? Y por lo tanto fue la chilla superior. Ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? Ah, claro. Fue la vacancia a Martín Vizcarra, en el que no solamente demostraron tener fisuras, sino también demostraron tener tanto poder, ¿no? Se vaca Martín Vizcarra, se elige a un tipo que en verdad, yo no le tengo mayor respeto político, pero a mí me pareció completamente constitucional el ascenso a la presidencia de Manuel Merino, pero los caviares decidieron que no lo querían, ¿no? Y se lo bajaron a punta de cacerolazo y pusieron a un caviarín viejito con pañuelito a gobernar el Perú porque ellos querían, brother. Era porque ellos querían, porque no que todos los que habían votado en contra de... Pusieron a Don Quijote. Fue la imposición de una minoría en el Congreso de quién debía guiar los designios del Perú, solamente porque los bicentenarios en las redes sociales querían. ¿Qué les trae a colación esa época en las marchas, man? ¿Ya? O sea, populismo total. Fue una semana horrible. Fue terrible. Se encontraron un schnauzer en la calle, le pusieron un pañuelo morado y lo pusieron a gobernar con su banda de fiestas patrias. Pero, a ver, lo que pasa es que Vizcarra también se pasó un poco, o sea, previamente a las marchas. La pandemia para él fue un desastre, para él fue un completo desastre, porque él siempre fue un gobernante mediocre, en términos generales. En los 6 meses que gobernó sin Congreso, demostró su poca capacidad de gestión. Sacó unas leyes absolutamente olvidables. Te apuesto que no te acuerdas ningún decreto de ley que haya sacado. No me acuerdo de ninguna sola política pública propuesta por Vizcarra, más allá de esa reforma mamarrachenta. Vizcarra no hizo ningún proyecto importante. El tipo no tenía capacidad de gestión en absoluto. Y en la pandemia aparecieron también los escándalos de Richard Swing, estas cosas que empezaron a embarrar su imagen pública. Y aparte, los muertos se le desbordaban, aparece Farid Matú con esto del pico y placa de género, que fue una medida completamente desastrosa. No, pero ahí te das cuenta de cómo la ideología vence a la realidad con este grupo político. ¿Cómo es posible que decidiera que un día salgan las mujeres y un día salgan los hombres porque quería luchar contra el género? Y lo más gracioso es que de ahí salieron un montón de trans y se quejaron porque decían, no, yo soy hombre y no, tú no puedes salir. Eso fue caer risa, digamos, ¿no? O sea, es como que cierran la puerta pero le cae a él, ¿no? De nuevo lo que tú dijiste, Patricio, la teoría internacional vale más que la realidad peruana. Porque la realidad en el Perú es que las mujeres salen a hacer las compras. Claro. Y mandaron a gente a morir. Mandaron a la gente a morir. En número 2, cerrar en la cuarentena los establecimientos para compra hasta las 4 de la tarde. ¿Qué? Para generar amontonamiento. O sea, parece ingeniería social, en verdad. También eso del toque de queda completo los domingos. Los sábados se volvieron un desastre, ¿se acuerdan? Sí. Además es absurdo, ¿no? Como que el COVID salía un día y otro día no salía. Claro. O sea, no sé, entonces, un mamarracho. Esto genera que el gobierno de Vizcarra se desgaste rapidísimo, a una velocidad increíble. Entonces ya para julio del 2020... el gobierno ya no daba más y encima el Congreso era un Congreso altamente populista que sacaba leyes como derogar los peajes, retiros de AFP cada 2 meses,
Y Vizcarra, dentro de todo, tenía ministros que lo asesoraban pro status quo y le decían, oye, tienes que observar estas leyes. Las observaba y empezaban estos conflictos. Y esa relación con el Congreso, que al mismo tiempo también necesitaban a alguien a quien apuntar y culpar de todos los males que estaban pasando en el Perú, o sea, Vizcarra, generan dos procesos de vacancia, el segundo que llega a ser exitoso. Oye, Pato, ¿y tú por qué crees que la gente salió a marchar en tal magnitud ese día o con tal ganas de generar ruido? El 14 de noviembre, ¿no? Pucha, y la verdad, yo creo que hay un discurso que se fue tejiendo, ¿no? O sea, yo creo que un poco lo podemos repasar, ¿no? O sea, has visto cómo poco a poco ha ido cargándose la caviarada, se ha nutrido del fujimorismo, luego se nutrió de la aprobación popular, y luego tenía pues en el pico máximo a Vizcarra como el máximo representante de todos ellos, ¿no? Entonces, digamos, un poco esta cosa o sea, estas marchas yo creo que son la consecuencia del discurso caviar, ¿no? De decir, si es que no sales a marchar, si es que no te pones en las zapatillas, por así decirlo, eres una desgracia humana, mañana eres un facho. Entonces, claro, eso yo creo que pesa, ¿no? El tema peyorativo juega bastante en el discurso, ¿no? Bueno, luego del tema de Merino, del breve gobierno de Sagasti, vinieron las elecciones y ¿saben qué pasó? El pueblo peruano, el tan mentado pueblo peruano, les dijo que no a todos los candidatos caviares. Nos sacaron juntos menos de 10% o alrededor de 10%. Varios no pasaron ni la valla. El Congreso les quedaron ahí unos 10 caviarines, ¿no? Poquísimos. Y en la segunda vuelta tuvieron que hacer acrobacias, ¿no? O ya literalmente desfachateces para tratar de justificar su voto por Pedro Castillo, ¿no? Y yo creo que ha sido uno de los momentos ya de mayor decadencia moral de la caviarada, ¿no? Porque todas las banderas progresistas que salían a relucir se las tragaron, que supuestamente era con tal de no votar por el fujimorismo. Claro. Prefirieron darle el país a un tipo que terminó dando otro golpe de Estado para, no sé, quizás acentuar un poco el tema de que no son un movimiento democrático, limpio, etc. Y es increíble porque todos estos Javiares que tienen el discurso del feminismo, el LGTB, se juntaron con un profesor chotano y un grupo de personas que eran totalmente machistas, misóginos y todo lo que ellos supuestamente odian. Castillo coleccionó todas las figuritas del álbum, o sea, claro, un poco más y quién sabe, hasta le pegaba a su mujer. Y la otra era mujer. Bueno, hay información periodística relevante que no comprobada, pero que podría ir en ese sentido. Y Keiko era mujer, ¿no? Pero claro, ahí no importa. Ahí es que en realidad nunca importa. Keiko no es un ser humano. Claro. Es como Dina Boluarte, que ya le retiraron su condición de mujer quechua hablante y andina. Claro. No, olvídate, Alonso Urmendi sabe más que ser una mujer que Dina Boluarte, ¿no? Bueno, ¿qué tendrá? Ya no menstrua Dina Boluarte. Pero Urmendi sí menstrua, seguramente, ¿no? No, definitivamente. Una vez no puede abrir su ketchup, obviamente menstrua. Claro, bueno, con Dina Boluarte, bueno, creo que el gobierno de Castillo demostró pues la bajeza, la gente les dejó de creer y automáticamente después de la caída de Castillo se han reacomodado discursivamente con el tema de Dina Boluarte, pero la crisis es mayor, ¿no? Porque han perdido la Defensoría del Pueblo, han perdido el TC, han perdido el gobierno, porque los caviares tenían algunos ministerios en la época de Castillo, ¿no? El ministro que le picaba el ojo a Pedro Franque era la representación de eso, ¿no? Que curó todos los males progresistas con su pin de igualdad, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Yo puedo formar un gabinete con Guido Bellido, que es un acosador tremendo de mujeres y es un tipo de última, pero, bueno, ¿qué por Guido Bellido? Yo me pongo mi pin de igualdad, ¿no? Pero lo más gracioso es que este pata hablaba bien de, no, que yo sí puedo con Guido Bellido, etcétera, pero esa misma gente le tiraba basura. O sea, lo trataban como basura. Claro, o sea, era que o sea, ahí te das cuenta que eran unos por un cargo público hacen lo que quieran. Exacto. Pues. O sea, están desesperados por un carguito público. Exacto. Pedro Franque es el terraplanista de la economía. Sí, ¿Te acuerdas que decía que el Perú estaba en un boom económico inigualable? No, pero él tiene un artículo que habla bien de la economía de Velasco. Imagínate esa locura. Sí. Vamos acelerando porque se pasa el tiempo y hablemos un poquito así en plan ping pong
sobre la gente que itineraba por los medios en la época de Vizcarra, ¿no? Uy, no. Porque como hemos estado hablando, usaban este discurso populista entre los buenos y los malos, nosotros somos los limpios, y hay gente en todas las profesiones, ¿no? La lucha contra la corrupción como bandera causó tantos males, ¿no? La oda a Vizcarra, ¿no? La prensa, toda la prensa. O sea, había un discurso hegemónico, había un discurso completamente hegemónico. Sí, definitivamente, ¿no? Parte de un gobierno autoritario, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿se acuerdan de los constitucionalistas que todo el tiempo trataban de justificar el golpe de Estado? Sí, Luciano López, Omar Cairo, el mismo César Landa, que fue ministro hace poco, que decían que incapacidad moral, hablaban de incapacidad mental, todo, hasta incluso uno de ellos salió en la tele, yo me acuerdo, y decía que había forma constitucional de restituir a Vizcarra después de la vacancia. O sea, bueno, Rosa María Palacios también estaba en ese sentido de justificar como abogada, no como constitucionalista, pero como abogada y comunicadora, la defensa de Vizcarra era total, ¿no? La defendió hasta con el vacuna gate, ¿no? Y ahora lo niegan, dicen, no, yo nunca marché por Vizcarra. Sí, lo peor es que no hay mea culpa, ¿no? O sea, incluso cuando se equivocan, no lo hice, ¿no? Y ella tampoco nunca estuvo... Agarra su borrador, tampoco. Luego estaban los gurús, ¿no? Claro. Los gurús que eran la conciencia. Habían en temas de conciencia moral de la época republicana, estaba Carmen McEvoy y estaba Alberto Vergara. Ya después del no tan asolapado apoyo a Castillo, creo que ya intelectualmente no alcanzó, se meten como zarigüeyas debajo de la tierra con Pedro Castillo, y ahora que está Dina Boluarte, no, que el gobierno de Dina Boluarte... incluso tuvimos al gurú de la medicina, ¿te acuerdas? El doctor Huerta. También nos dijo que la marcha no era peligrosa por la pandemia. Ya me había olvidado. Hola. No, y lo de las redes era de locura, ¿no? Marcos Cifuentes era una especie también de conciencia nacional en Twitter, ¿no? Curwen. Toda esa gente que ahora en verdad están bien desprestigiados, ¿no? Sí. Y me da risa porque todos te hablan, digamos, bonito, todos tratan de entrar bien por el lado sentimental, ¿no? Nunca agarran mucho los hechos, siempre te van más por el lado de el tema... Tratan de agarrarte por el buenismo, en verdad. Porque Juliana Oxenford siempre trata de venderse como una persona ultra, yo soy, sensible, yo no lengua, porque yo solo hablo transparente, en base a lo correcto. Sí, pues. Pero finalmente terminan siempre equivocándose de unas maneras terribles. O sea, toda esta gente que todo el tiempo está tratando de mostrar su limpieza. Hay un dicho de mi abuelita que me acuerda que es: dime de qué te jactas y te diré qué te falta, ¿no? Claro, sí, Hay totalmente. mucho que investigar con consultorías del Estado, Juliana. ¿No? Ahora, también es importante hablar del rol que tienen los corresponsales en el extranjero, sobre el Perú, en medios del extranjero, como por ejemplo Jacqueline Fox. Jacqueline Fox, está también... Simeón Tegel, Paolo Ugaz. Estas personas le hacen mucho daño a la imagen que tiene nuestro Perú. La calidad tiene, como decía Patricio al inicio, todo este esquema internacional. Le gusta la conexión. Porque tú terminas leyendo en la Deutsche Welle, en El País, en el mismo ABC, que ni siquiera es un medio como que rojete, terminas leyendo cosas como genocidio en el Perú, o por qué los peruanos están luchando por su libertad. Cosas así. Hoy en día te lo ponen en la cara. La única persona... la falsa dictadura de las encuestas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que han habido encuestas, y para ir cambiando de tema, encuestas que le preguntaban a la población sobre si estaban a favor o no de las prisiones preventivas, brother. ¿Qué es eso? Justicia plebiscitaria. Sí, pues, una locura. Está mal, está completamente mal. No, o sea, en verdad, eso no funciona en ninguna democracia. No. Mira, para ir cerrando quiero tocar el siguiente tema, que es lo último que se está desmontando en digamos, en el esquema de poder autoritario de los caviares, que es la toma del aparato de justicia. Ya hemos visto que el sector caviar ha comenzado a caer con la caída, valga la redundancia, de Zoraida Ábalos en la Fiscalía, y ahora en el Congreso están comenzando a ver las posibilidades de hacer algo en la JNJ. ¿Cómo fue esta toma del poder caviar de la Junta, ¿no? Hay que hacer algo, es lo que está en agenda ahorita por ese tema, ¿no? Bueno, básicamente Vizcarra hizo un referéndum, lo dirigió con todo su aparato de publicidad estatal y privada. Nos dijo con ese dinosaurio que bailaba, ¿se acuerdan? Que decía sí, no. Nos dijo cómo votar, no
también hizo que abortemos la reforma de la bicameralidad y desmontó el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, que asignaba a su conformación miembros de cada uno de los colegios profesionales del Perú, cambiándolo por una Junta Nacional de Justicia que se conformaba por concursos públicos. Ustedes saben que los concursos públicos son una de las formas más fáciles de manipular la conformación o la elección o designación de cualquier tipo de funcionario público. O sea, entonces un concurso público lo puedes declarar desierto en cualquier momento. Si no te gustan los que van saliendo, lo cancelas, como pasó en algún momento con este miembro aprista que postuló a la Junta Nacional de Justicia. En fin, básicamente han generado un organismo que es fácil de capturar, es fácil de manipular quien se elige, y lo han así reemplazado un mecanismo que era mucho más difícil de tomar. Ahí también hubo el tema de la no reelección de congresistas, ¿no? La destrucción del sistema. Sí, total, ¿no? Que eso me pareció una locura, porque, o sea, digamos, si es que un congresista es bueno y no tiene la posibilidad de ser reelecto, quiere decir que sí o sí el que va a venir va a ser peor. O sea, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener ese problema siempre, de que cada vez vamos a ir bajando un poco nuestro... Bueno, esa es para acabar con la estructura de poder caviar, tenemos que pedirle a este Congreso de la República que vuelva la reelección, ¿no? Debería, o sea, yo creo que eso es lo la importante. Junta Nacional de Justicia también se tiene que reelegir de cero, ¿no? La Fiscalía irá cambiando y la Corte Suprema, donde todavía tienen bastante poder, irá cambiando en la medida que cambie la Junta Nacional de Justicia. Tenemos que quitar todos los resquicios de la dictadura cobayana, ¿no? Ya no controlan el TC, están retorciendo el Poder Judicial, PCM, etcétera. Hay varios ministerios donde sí lleno de caviares, ¿no? Fernando Rospigliosi explicaba en el reporte en una columna cómo buena parte del Ministerio del Interior sí lleno de caviares, ¿no? Los caviares están en crisis, ¿no? Una crisis después de momentos álgidos en los que controlaron muchas cosas, en las que si vacaban un presidente hacían toda una movida política para poner a su empañolado, en el que todos los que no pensaban igual que ellos tenían un tupper, una concentración del poder que no debe volver a ocurrir. Les lanzo esta pregunta para cerrar. ¿Ustedes creen que los caviares han muerto? ¿Van a volver? ¿Están tan debilitados que en un buen tiempo o hay que tenerles miedo? ¿Qué opinan ustedes, Pato? Bueno, yo creo que, como dice el dicho, ¿no? Hierba mala nunca muere, ¿no? Entonces yo creo que no es que estén derrotados, es que están pasando por un momento no tan bueno, pero yo creo que, por lo menos yo saco dos conclusiones. Que ha perdido credibilidad popular, o sea, los caviares como tal, ese grupo elitista de doble moral, el cual hemos descrito, ha perdido credibilidad popular. Y también creo que más bien la derecha ha ganado un territorio, no solo en las calles, sino también fuertemente, como lo menciona, dentro de la esfera del poder, ¿no? Que es importante. Pero hay que saber mantener eso, porque si no vamos a padecer un poco lo mismo, ¿no? No podemos dejar de seguir estando constantes ahí. Yo creo que están en decadencia políticamente, pero como dije, son una élite también académica, económica, y ahí no están en decadencia. Así que podrían resurgir en cualquier momento, hay que estar alertas, y si podemos, hay que expulsarlos de la academia también. Hoy un buen tema para el siguiente episodio es qué queremos los jóvenes, qué le pedimos los jóvenes a la derecha, ¿no? Porque la derecha, si bien está dando espacio, los políticos lo están capitalizando. De eso vamos a tener el próximo viernes a las 7 de la noche tiempo para explayarnos, ¿no? Sí. Quiero cerrar diciendo que tienes toda la razón, Pato. Los peruanos ya no les creemos tanto a los caviares, ¿no? Cuando convoca su marcha ya no va tanta gente. Hubo 21.000 personas nomás en la tercera toma de Lima. Hubo más en el Clásico, hubo Alianza. Claro. Bueno, hubo más en el Clásico. Y ese es un número que es bien gracioso para ellos, o sea, es dándoles el máximo número posible. Y vino gente de afuera también. Y sobre todo, cerrando, la juventud ya ha cambiado, ¿no? La juventud de nuestra edad está bien pegada a esto, digamos, los que tenemos entre 25 y 28, está bien pegada al pensamiento caviar, pero ahora, por ejemplo, tu hermano de 20 años... Claro, no, la gran mayoría de los amigos de mi hermano, por ahí uno que otro Rogelio, son más de derecha, ¿no? Definitivamente, ¿no? Claro. O sea, te hablan de Milei y de eso, ¿no? No te hablan de Vergara, ¿no? Y es de Artes de la PUC, ¿no? Es de Artes de la PUC, hermano, ¿no? Bueno, claro, sí. Muchas Ya gracias. no lo vendas, que de ahí ya le cae su... Sí. Muchas gracias, Patricio y Cristian, por este estreno, ¿no? Vamos a estar aquí los viernes a las 7 de la noche. Ya saben, nos pueden ver a través del reporte.p o a través del reporte en YouTube, a través del canal B. Le volvemos a agradecer a Alfonso Bahía por darnos
por darnos este espacio, ¿no? Y estamos muy felices de formar parte de esta familia, ¿no? Y nada, nos vemos el próximo domingo a las 7 p.m. Esto ha sido Generación Bicentenario, el único programa completamente dirigido hacia la reserva moral del Perú. Hasta luego, Cristian, Patricio. Un gusto, muchachos. Gracias, público. Un gusto, gracias con todos. Chao.